Texto poético. Metro. Como recordaremos en el video anterior mencionamos que el metro es el conteo silábico que se hacen de los versos. Tenemos este caso. Está siempre a mi lado más que yo mismo. Como mencionamos en el video anterior, dijimos que para hacer un correcto conteo silábico de las sílabas de los versos necesitamos el diptongo, el hiato, el triptongo y la sinalefa. En este caso, con este verso encontramos aquí un diptongo, por lo tanto, siem se van a unir. Estas dos vocales, débil y fuerte, se van a unir formando una sola sílaba. Y en el caso de prea, encontramos una sinalefa, es decir, una palabra que termina en vocal y la siguiente que comienza en vocal, por lo tanto, también se van a unir formando una sola sílaba. Quedaría de la siguiente manera. Estás siempre a mi lado más que yo mismo, dando un total de 12 sílabas. Si la última palabra de un verso es aguda o monosílaba, hay que sumar una sílaba al verso. Esta es otra de las reglas que se va a aplicar al conteo silábico de los versos. Por ejemplo, si en la última palabra del verso tenemos una palabra que sea aguda o que sea monosílaba, le sumaremos una sílaba a todo el verso en total. En este caso, la palabra corazón es aguda, por lo tanto al total de sílabas que de este verso le añadiremos una. La paz recobre el corazón. 8 sílabas en total, pero como corazón es una palabra aguda, le añadimos una y nos da un total de 9 sílabas. Cuando la última palabra de un verso sea esdrújula, se restará una sílaba al verso. Por ejemplo, tu voz es música. En este caso, música es una palabra esdrújula, por lo tanto, al total de sílabas que nos dé le restaremos una. Tu voz es música. Nos da un total de 6 sílabas, pero como música es esdrújula, entonces le restamos una, dándonos un total de 5. Si no saben identificar cuándo una palabra es aguda o cuándo una palabra es esdrújula, no hay problema. Para eso nos apoyaremos de estas siglas, cega, que significan sobreesdrújula, esdrújula, grave y aguda. Esto nos servirá para determinar qué tipo de palabra es. Por ejemplo, corazón, vamos a ver qué tipo de palabra es, pero para esto primero tenemos que realizar el conteo silábico. Corazón, 3 sílabas. De la misma manera que tenemos las siglas cega, de esa misma manera las vamos a trasladar debajo de cada sílaba, quedando de la siguiente manera. La A que simboliza aguda, la G grave y la E esdrújula. Todas las palabras tienen una sílaba tónica, es decir, una sílaba que suena más fuerte, que tiene más intensidad que el resto de las sílabas. En este caso, la palabra corazón sabemos que suena más fuerte en son porque está tildada. Por lo tanto, esa sílaba que suena más fuerte nos va a indicar qué tipo de palabra es. Y en este caso, corazón es una palabra aguda. Siguiente ejemplo, música. Hacemos lo mismo. El conteo silábico, música, 3 sílabas. De la misma manera, entonces, que como lo hicimos en el caso de corazón, trasladamos las siglas debajo de cada una de las sílabas. Y en este caso, música suena más fuerte en mu, incluso la tenemos tildada. Eso nos va a indicar qué tipo de palabra es. En este caso, música es una palabra esdrújula. Demócrata. Hacemos lo mismo. Demócrata. 4 sílabas. Trasladamos las siglas debajo de cada una de las sílabas y entonces podremos saber qué tipo de palabra es. En este caso, demócrata suena más fuerte en mo, incluso lo tenemos tildado. Por lo tanto, nos indica que es una palabra esdrújula. Gravedad. Hay algunos casos donde las palabras no están tildadas y sin embargo tienen una sílaba tónica.
todas las palabras en una sílaba suenan más fuertes que en el resto. Hacemos lo mismo, gravedad. En este caso, a pesar de que no está tildada, hay una que suena más fuerte, gravedad. Es la última sílaba, dad. Por lo tanto, nos indica que gravedad es una palabra aguda. Bueno, entonces volviendo a lo que mencionamos anteriormente, si la última palabra de un verso es aguda o monosílaba, hay que sumar una sílaba al verso. Cuando sea esdrújula, hay que restar una sílaba al verso. Por ejemplo, te invito este día a tomar café. Este verso lo conforman 10 sílabas, pero en este caso, la última palabra, que sería café, es aguda. Por lo tanto, se le sumará una sílaba al verso, dando un total de 10 sílabas. Siguiente ejemplo. Apareces distante, intocable, junto a mí. Es un verso que lo conforman 13 sílabas, pero en este caso, como podemos notar, termina en una monosílaba, es decir, una palabra que lo conforma únicamente una sílaba, como en este caso mi. También podría ser algún ejemplo: tú, yo, sol, pan, luz, etc. En este caso, como es monosílaba, también se le sumará una sílaba a todo el verso y entonces nos da un total de 14 sílabas. Siguiente ejemplo. Miro crecer mi amor como los árboles. Lo conforman 12 sílabas, pero en este caso, árboles es una palabra esdrújula. Por lo tanto, le restaremos una sílaba y nos da un total de 11. Versos. Los versos se van a clasificar de acuerdo al número de sílabas que posean. Tenemos dos clasificaciones, los de arte menor y los de arte mayor. Los de arte menor van de 2 sílabas a 8 sílabas y los de arte mayor van de 9 sílabas a 14. De acuerdo al número de sílabas que tengan, va a recibir un nombre: bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si retomamos el verso que hicimos hace un momento, del que realizamos el conteo silábico, recordemos que nos daba 11 sílabas. Por lo tanto, este verso de 11 sílabas lo vamos a nombrar endecasílabo. El siguiente verso del cual realizamos el conteo nos daba 14 sílabas, por lo tanto lo vamos a nombrar alejandrino. Y así lo haremos de acuerdo al número de sílabas que conformen a nuestros versos.